Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener con nosotros al general Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior, Justicia y Paz. Esperemos tener un programa bueno por lo general. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, general, tenemos muchos temas, ¿no? Adelante. He visto algunos, vamos a empezar, por ejemplo, por el llamado que ha hecho el Papa Francisco al diálogo. He visto que en el Twitter usted se ha referido al tema, ¿no? Al llamado que ha hecho el Papa al diálogo en Venezuela. Y además en otras oportunidades también Sí. ha sido un asunto que se ha abordado. Yo soy lector asiduo de los escritos del Papa. De hecho, casi un libro de cabecera que tengo es la encíclica, la última que escribió, que se llama La Casa de Todos, donde él hace referencia fundamentalmente a la lucha contra la pobreza y eso lo enmarca dentro de la defensa del ambiente, de la naturaleza. Sumamente interesante ese escrito porque tiene la visión espiritual y tiene la visión real de las cosas y política. Por eso que le hago un seguimiento permanente a lo que el Papa escribe y coincido perfectamente en este llamado que él hace al diálogo, bueno, que ha sido lo que he venido yo programando desde hace mucho tiempo, de que Venezuela necesita sin duda alguna abrir un espacio donde nos sentemos tirios y troyanos a discutir sobre dos temas fundamentales que afectan hoy al venezolano, que es la seguridad ciudadana y la economía. Y sobre esos dos puntos, teniendo a Venezuela primero como norte y como punto de coincidencia fundamental, sobre esos dos temas, tomar las decisiones que haya que tomarse, porque sin duda alguna la crisis en esos dos puntos es muy grave. El tema de la seguridad ciudadana, el tema de la economía, afecta directamente a la familia y a veces uno ve unas diatribas políticas arriba de discusiones, a veces hasta bizantinas, que no dan en realidad soluciones a las cosas que la gente está esperando. La gente está ¿Por qué no se da el gritando. diálogo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué frena al gobierno para sentarse y qué frena a la oposición para sentarse? Esa pregunta me gusta, ¿no? Porque genera un debate interesante. Primero tenemos que revisar la historia reciente de Venezuela. Sin duda alguna, desde el 98, cuando el comandante Chávez gana las elecciones, se inició una gran conspiración en Venezuela contra Chávez. De eso hay suficientes elementos que pueden citarse como pruebas de ello. El presidente gana las elecciones y ya el general Rojas Pérez estaba conspirando para que no fuera reconocido como presidente de la República. Y a partir de ahí, bueno, vivimos una serie de atentados contra la democracia y contra un presidente que fue electo democráticamente, como fue el primer paro, la primera huelga que hubo, el paro petrolero, el golpe del 11 de abril, paramilitares, guarimbas, bueno, toda una cantidad de conspiraciones de las que yo puedo dar fe de muchas, con muchas pruebas, porque estuve muchos años en los servicios de inteligencia. Eso sin duda alguna fracturó los puentes que pudieron haber entre la oposición y el gobierno y creó una especie de complejo donde hablar de diálogo es como traicionar algún principio, ¿no? El diálogo lo hacen como semejante a traición y esa es la primera cosa que tenemos nosotros que romper. Yo creo que el diálogo primero es un privilegio del ser humano, que nos lo ha dado Dios, pues nos diferenció de los animales, que nosotros no tenemos que pelear para resolver las cosas, tenemos que hablar. Y sin embargo peleamos. Sin embargo peleamos. El mundo de hoy está dando demostraciones que por la vía del diálogo muchas cosas se pueden resolver. Yo ponía el ejemplo en un programa anterior del caso de Estados Unidos y Cuba. Cuba, que es la meca del antiimperialismo, bueno, recibió a Obama, a los Rolling Stones, está abriendo las puertas a empresarios estadounidenses por la vía del diálogo, de la conversación y del respeto mutuo entre las partes. Si eso se puede, si Santos puede sentarse con la FARC y llegar a acuerdos de paz, siendo yo enemigos de verdad. Después de 60 años de guerra, hermano. 60 años de guerra, y Santos fue, creo que, uno de los ministros que más duro golpeó militarmente a la FARC. Y ahí están sentados tomando decisiones por la paz del país, poniendo al país por encima de cualquier otro interés. Entonces, ¿cómo es que nosotros no podemos pasar la página de odio que se ha creado por todas esas realidades históricas que te mencioné y sentarnos a buscar soluciones y a entender que todos somos venezolanos? Ahora, fíjate, hay una palabra que se asocia mucho a la de diálogo, que es la palabra perdón. Y otra que se deriva de ambas, que es la palabra amnistía. Vienen unas con las otras, ¿no? Mira, yo te voy a recomendar ¿Estás de acuerdo con la amnistía? Mira, yo te voy a hablar primero del perdón, porque yo soy un predicador permanente del perdón. Hay un librito que me lo regaló un sacerdote, a quien aprecio mucho, que se llama Del resentimiento al perdón. Además te voy a regalar uno. Es muy interesante y ese libro
me ayudó a cambiar algo interno en mi vida cuando murió mi hija. Y lo leí a raíz de ese evento tan duro, de perder una hija. Y en ese libro aprendí que primero el perdón es un acto voluntario, nace de la voluntad del ser humano, pero los hombres que llegan a tener la voluntad de perdonar hechos graves son hombres que tienen una gran elevación espiritual e intelectual. Yo creo que Venezuela está en un momento donde tenemos que perdonarnos unos a otros, porque todos hemos cometido errores, todos hemos cometido fallas, todos nos hemos ofendido en algún momento. Primero reconocernos que existimos, o sea, saber que, mira, sí, la oposición, como le hemos llamado toda la vida de 1000 epítetos, bueno, pero la oposición son más de 7 millones de venezolanos. Si eso lo multiplicas estadísticamente, bueno, es casi la mitad del país es opositor y la otra mitad es chavista. Aquí no se puede pensar que va a haber una hegemonía de clases de uno sobre otro, como quizás piensan los que todavía creen en la ideología del socialismo decimonónico, por allá de la Unión Soviética, y viven todavía ese sueño. Aquí eso no va a ocurrir nunca, porque primero la clase media nunca se va a ir de aquí, y nosotros en algunos casos hemos maltratado mucho a gente de la clase media alta y a gente de la clase media. Entonces, primero tenemos que reconocernos, asumirnos que existimos, y que sobre los intereses de ambos grupos está el país, y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y para ello tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que empezar por perdonar. El perdón no implica, de ninguna manera implica impunidad. El perdón es un acto donde tú sacas de adentro el resentimiento que puedas tener o el sentimiento negativo hacia una persona que actuó deliberadamente contra ti. Entonces, tú puedes asumir el perdón así, pero eso no implica impunidad. De hecho, hasta la ley lo hace así. Y además el resentimiento lo lleva el que lo carga, ¿no? Eso dicen, el libro dice aquello, que el que tiene resentimiento es como el que se toma un veneno esperando que su enemigo se muera. No te estás envenenando, el resentimiento te envenena el alma a ti. Y eso tenemos nosotros que trabajarlo en Venezuela y hacer un gran sacudón espiritual. Yo lo decía cuando era ministro, cuando me reuní con las iglesias, porque el problema espiritual, ético, moral de nuestra sociedad es profundo, es complicado. Y eso se traduce en ese problema de seguridad que tenemos. Ahora, la dirigencia chavista, la dirigencia pesovista... Déjame complementarte lo de la moral. ¿Cómo tú entiendes que una persona humilde bachaquea y le vende a uno tan humilde como él a precios carísimos? Es un tema ético que afecta a la sociedad y así pasa en todo. Entonces, eso sin duda alguna requiere que haya un reavivamiento en Venezuela de espiritual, moral, ético, político. Y eso es lo que creo que necesita el país. Te quería preguntar, la dirigencia chavista está enferma de resentimiento y la opositora está enferma igual del mismo mal. Mira, yo creo que sí hay mucho resentimiento en ambos sectores, y no solamente en la dirigencia, en los ciudadanos. O sea, tú ves que de repente un dirigente de un sector va a un restaurante y hay militantes de oposición o de su grupo contrario, entonces lo agreden, lo maltratan, lo ofenden, y eso tiene que acabarse en el país. O sea, no puede ser que nos sigamos viendo como enemigos. Aquí puede haber adversarios, diferencias políticas, y los que están en el gobierno hoy pensar que hoy son gobierno y mañana pueden que no lo sean, porque nosotros no estamos ciertos a decir que en el 2018 van a haber elecciones y va a volver a ganar Chávez, eso no lo sabe nadie. Entonces, creo que tenemos que empezar por respetarnos y generar un ambiente para eso, y el mejor ambiente para eso es dialogar. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando sobre este y otros temas.